Tenemos hoy una entrevistada virtualmente porque no puede venir hasta aquí, hasta Piso. Fue la primera mujer en asumir el cargo de directora del Partido Nacional luego de 182 años. También fue la primera mujer electa como vicepresidenta y su asunción fue 10 días antes de que se declarara la pandemia por coronavirus y a 13 de que se confirmaran los primeros casos en Uruguay. Recibimos entonces aquí a Beatriz Argimón, o sea, vamos a tratar de establecer el contacto con ella, a quien desde ya le agradecemos. Beatriz, ¿nos estás escuchando por lo menos? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, un gran placer de estar con las vespertinas. Bueno, gracias por aceptar esta propuesta de charlar con nosotros con esta nueva modalidad que nos estamos acostumbrando de a poquito, pero que por lo menos hace mantener los vínculos, ¿no? Totalmente, en estos tiempos tan raros. Sí, y justamente la primera pregunta, ¿cuáles son tus prioridades, Beatriz, en este momento de emergencia sanitaria, pero desde tu rol de vicepresidenta? Bueno, precisamente estamos trabajando fuertemente para poder tener las máximas garantías desde el punto de vista de lo que las autoridades sanitarias nos están diciendo, a efectos de que el Parlamento pueda funcionar, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en todas las herramientas. Entonces yo las escuchaba cuando decían que asumimos y a los pocos días tuvimos que enfrentar la llegada de este virus que tiene en jaque al mundo. Y bueno, realmente fue como todo bien distinto a como lo habíamos imaginado, porque teníamos previsto una serie de reuniones para conocer a todas las direcciones, tener trabajos con los funcionarios de acuerdo a las áreas, y cuando quisimos acordar nos encontramos comprando tapabocas, desinfectando todo el poder legislativo, comprando termómetros, porque aquí quien entra tiene que tomarse la temperatura y todo lo que ustedes se imaginan, así como también adaptándonos a tener reuniones de estas características y tratando de ayornar las dos cámaras con todos los aspectos tecnológicos, porque si bien la esencia de la actividad parlamentaria es la actividad presencial, bueno, tenemos que estar preparados para todo, ¿verdad? Entonces, bueno, entre todo eso están pasando estos días donde combinamos lo que es la actividad parlamentaria con la prevención necesaria para que este Parlamento pueda funcionar y trabaje como corresponde. Beatriz, ¿cuándo crees que el Parlamento pueda comenzar a trabajar, no sé si como antes, pero en la situación más parecida a lo de antes posible? En realidad estamos retomando de a poco las instancias necesarias para hacerlo, ¿verdad? En realidad lo que no estaban funcionando eran todas las comisiones, sino aquellas que tenían aspectos específicos para tratar, y por supuesto los plenarios. En el caso del plenario de senadores, al ser menos, yo dispuse sesionar donde sesiona la Asamblea General, que es donde sesionan los diputados, que son 99. Entonces, obviamente, podíamos estar alejados, cumplir con los requisitos de distancia. En el caso de diputados ya es más difícil. Pero básicamente nos estamos dando, vuelvo a decir, todo lo que tiene que ver con las garantías para que, si no es todo presencial, sea cuasi presencial, porque puede pasar, por ejemplo, que, como decimos, lo presencial es la esencia, estén la mayoría de los miembros de una comisión en forma presencial y haya algún legislador que por un tema de edad o porque tiene algún resfriado no pueda estar presente, pero sí lo puede hacer en forma virtual. Entonces, mientras vamos ajustando todo esto, todo hace que, en definitiva, vayamos ya asumiendo que vamos a estar trabajando en breve como corresponde. Entre otras cosas también porque vienen proyectos de ley o leyes donde su tratamiento son realmente de reuniones extensas, pero a su vez
con presencia, como suele pasar en todo texto normativo, de delegaciones. Y en ese sentido, bueno, o se tendrá que disminuir el número de personas que vienen, el número, los componentes de la delegación. Obviamente se va a sesionar en las salas más grandes, pero ustedes, además de cuando ingrese, que aún no ha ingresado la ley de urgente consideración, Bueno, por eso mismo, va a el tema... ingresar la rendición de cuentas, es el año que ingresa al Parlamento el presupuesto nacional, y eso lleva muchas horas de trabajo parlamentario, con funcionarios y además delegaciones que vienen, ¿verdad? Además de las autoridades del Ejecutivo que vienen a presentar los proyectos. Entonces, por eso la operativa está siendo puesta a punto en todo su rigor para que podamos funcionar con todas las garantías, pero también cumpliendo con las exigencias que el trabajo indica. Bueno, justamente con el tema del ingreso de la ley de urgente consideración, Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia, el viernes dijo que en realidad está en tus manos o queda en tus manos cuándo puede ingresar la ley de urgente consideración, porque se necesita que el Parlamento esté funcionando, digamos, de la manera más normal posible para hacerlo. Entonces es como que te pasó la pelota a tu cancha personalmente, porque te nombró a ti específicamente como a cargo de eso, de los tiempos del ingreso de la ley de urgente consideración. ¿Cómo recibiste eso? Supongo que ya lo sabías, pero que lo haya dicho así públicamente. Sí, ustedes saben que nosotros somos y seremos un equipo con el presidente. Yo me reúno habitualmente con él y es más, la semana pasada el tema fue, bueno, yo quiero que todos los legisladores ya estén en conocimiento del texto que voy a mandar, ¿verdad? Y parte de lo que evaluamos es precisamente el poder tener todo optimizado en el Parlamento para dar estas garantías que conversábamos hoy. Yo le comentaba al presidente que obviamente hay que acondicionar las salas como corresponden, los micrófonos, ver el tema de las delegaciones, ver el tema de esto que hablábamos también, la prioridad es presencial, pero bueno, además de las distancias y las mascarillas, compramos máscaras faciales también, todo el tema de las delegaciones, que forman parte muy importante del proceso en recabar información. Entonces, por eso esta semana y la que viene estamos ajustando todo eso, especialmente en la parte tecnológica, ¿verdad? O sea que quizás en 15 días ya esté operativo, digamos, y ya se pueda entrar la semana que viene, prácticamente no. Lo único que no se va a tener, no porque técnicamente no se pueda, sino porque depende de una modificación reglamentaria y eso tiene otro curso y lleva un poco más tiempo, es tener una sesión que no está planteado porque no es el caso, pero que ya que estamos vamos a pensar todas las hipótesis, ¿verdad? En lo que sería tener toda una sesión virtual, donde ahí tendríamos que votar también virtualmente y todo lo demás, y eso precisa una consideración reglamentaria. Pero en principio la semana que viene ya tendríamos todo dispuesto, salas y estrategia para llevar adelante, vuelvo a decir, todos los proyectos de ley que se presenten. Bueno, Beatriz, este COVID-19 nos ha paralizado, pero hay cosas que siguen pasando y que seguimos lamentando, como es la pérdida de muchas mujeres a causa de violencia, ¿sí? Y uno de los temas a tener en consideración es justamente esta situación de encierro con el agresor. ¿Vos crees que se están tomando las medidas suficientes como para poder paliar esto? ¿Qué pensás al respecto? Es una situación crítica, ¿no? Nosotros cuando empezó todo este tema, inmediatamente estuvimos en contacto con la directora de Mujeres, con el ministro y subsecretario de Mides, con el propio ministro del Interior, porque sabemos que muchas veces, en realidad, en lugar de aumentar las denuncias, en virtud del encierro, porque no está viviendo con el agresor, sí aumentan los llamados de consultas al 0800-4141.
y no efectivamente las denuncias al 911. ¿Por qué? Y porque obviamente se está en situación de encierro con el agresor. Entonces tratamos de poder ajustar todo y primero trasladar nuestra preocupación y después tratar de ver cómo desde el Ejecutivo se podían ir dando todas las medidas de precaución que sabemos que es lo que se puede trabajar en ese sentido. Y sí, efectivamente, tuvimos además la oportunidad de con la ministra de Economía, lo habíamos hablado largamente en campaña electoral, poder también disponer de rubros para comprar más dispositivos electrónicos, efectos de que las pulseras en stock sean más. Y bueno, tratamos de ir piloteando todos los aspectos que podemos dentro de las medidas de nuestras posibilidades, ¿verdad? No solo con las mujeres, sino también con los niños. Claro. Ustedes saben que también es una época donde la violencia, los abusos suelen aumentar en estas épocas de encierro, entonces también estuvimos reunidos con el presidente del INAU. A partir de hoy empezó a funcionar una línea que también a nosotros nos tenía muy expectantes y la verdad se lo planteamos al presidente, inmediatamente elaboró un decreto conjuntamente con ACE, y es que hay mucho de ansiedad, mucho de angustia, y a veces esto despierta situaciones críticas especiales, y por suerte ACE mantiene una línea vida durante todo la jornada con psicólogos, especialistas, precisamente en situaciones límites, que nos parece muy importante a esta altura de situación de encierro que estamos teniendo, ¿verdad? Y con respecto a los niños que recién decías, la línea azul de denuncia, ¿ha crecido las denuncias también? Eso sabemos que se está haciendo un seguimiento. En el correr de esta semana quedamos, ustedes saben que el presidente de INAU asumió recientemente, quedamos de poder ver estadísticamente cómo viene siendo el proceso. Pero INAU trabaja muy bien a través del CIPIAP todo este tema de las denuncias por zonas, a nivel nacional. Es muy profesional el seguimiento, así que vamos a tener noticias. Beatriz, ¿nos podés repetir la niña nueva que nos comentaste recién con atención psicológica? Se llama Línea Vida. Línea Vida. Es un 0800. Línea Vida es un 0800 y tiene psicólogos todo el día y depende de ACE. Y la verdad, vuelvo a decir, nosotros le solicitamos la posibilidad al señor presidente de que esta línea funcionara toda la noche con especialistas. Ya existía, pero bueno, de alguna manera había que fortalecerla, y el presidente inmediatamente tomó la decisión y ACE inmediatamente se encargó de ponerla operativa. Y vuelvo a decir, nos parece muy importante en estos tiempos. Es el 0800 0767 para que quede, para sí, que sí, está en pantalla. Perfecto. Exactamente. Porque es importante, ¿no? Sí, tal cual, tener el número exacto. Exactamente. Beatriz, ¿cómo desde el comienzo, digamos, de esta emergencia sanitaria, el gobierno tomó esta postura de exhortar a la población a cuidarse, a quedarse en casa? No fue por el lado del confinamiento ni de la cuarentena obligatoria, sino que intentó apelar a ese sentimiento de cuidarnos entre todos y no llegar, digamos, a la fuerza, por decirlo de alguna manera, ¿no? A la obligatoriedad. Ahora, luego de Semana Santa o de turismo, la verdad es que la ciudad se vio con mucho movimiento. ¿Cómo crees que están reaccionando los uruguayos a este tema, ¿no? A la responsabilidad de uno frente al resto. Nosotros
acompañamos la idea de esta forma de plantearse nuestra cuarentena, nuestra forma y nuestro pedido de quedarse en casa. Nos pareció que además tenía el componente de sostén técnico que corresponde cuando uno toma estas decisiones y que los uruguayos nos hicimos cargo del tema. Obviamente, siempre hay excepciones. Se da incluso en los países donde hay una cuarentena obligatoria, donde todos los días hay que tener medidas a través de policías o de la justicia, de acuerdo al caso, porque hay gente que incumple aún en un marco obligatorio. Me parece bueno cada tanto recordar el mensaje, ¿verdad? Porque parte de ese compromiso implica que sea sostenido en el tiempo a efectos de aplanar e ir bajando esa curva que nos muestran cotidianamente las autoridades. Entonces me parece que después de Semana Santa vino bien, o de turismo, en realidad estas semanas, bueno, teníamos tantos nombres para esta semana y no fue ninguna en especial, porque no fue ni de turismo, ni se podían ir a las celebraciones religiosas, ni se podía ir a una criolla, fue bien distinto. Y yo creo que la vuelta de alguna manera, después de esa semana, yo lo atribuyo mucho también a efectos de efectivizar pagos, que no todo el mundo está habituado a hacerlo en forma online. Y bueno, ayer se percibió de alguna manera un poco más de actividad. Por eso está bueno recordar el compromiso y que de esta salimos todos juntos. Claro. El tema es que también cuando se empieza a reiniciar determinado sector de actividad, hay muchas personas que quizás cerraron sus comercios y demás por esta cuestión de responsabilidad, ¿no? Frente al otro y frente a uno mismo. Pero ya pasó un tiempo considerable y cuando ve que, yo qué sé, pienso, no sé, en quien tiene un kiosco enfrente a una obra en construcción. Bueno, si la obra comienza a construir, yo voy a abrir para que los obreros... La papelería frente al colegio. Comprar, por ejemplo, ese tipo de cosas, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para que sea gradual sin que comience todo de golpe y eso nos pueda llevar a un brote? Bueno, yo supongo que eso todo está previsto. Ustedes vieron que las autoridades van haciendo los anuncios de esas aperturas muy en cuentagotas y con la asistencia de las autoridades sanitarias cuando se toma la decisión. Es verdad que recién empieza a hablarse esta semana de una apertura en caso concreto a la construcción y actividad en escuelas rurales con determinadas características, ¿verdad? Es decir, no está siendo una convocatoria que todos nos volquemos a las actividades habituales. Entonces me parece que también en esa forma de transmitir la estrategia se está siendo muy cuidadoso. Es verdad que hay muchos sectores que han tenido y tienen problemas porque obviamente si uno no trabaja deja de percibir la ganancia y eso afecta a toda la economía. Y en ese sentido por eso se ha ido a través del Poder Ejecutivo con el acompañamiento del Poder Legislativo dándonos normas marco para que precisamente situaciones de vulnerabilidad o de precisamente dificultad en materia de percibir el ingreso, ya sea una pequeña o mediana empresa, o bueno, esa cantidad y multiplicidad de situaciones puedan estar contempladas con ayudas específicas. Hablando justamente de eso, de la articulación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, hay como una cuestión que se genera a nivel internacional y mundial y también acá, que es que el Poder Ejecutivo empieza a tener como la necesidad de decretar cosas o hacer cuestiones que bueno, que dejan, claro, y que dejan al legislativo en un lugar y más en este caso en el que tenemos cerrado, digamos, en este momento el poder legislativo. En esta función que te toca a vos, que es justamente con un pie en un lado y un pie en el otro, digamos, ¿cómo lo sentís o cómo lo percibís o cómo lo vivís o cómo tratás de equilibrar esas dos cuestiones, ¿no? Acá se da algo que bueno, que tiene que ver un poco cómo nosotros
percibimos que tenía que ser nuestro trabajo con el presidente Luis Lacalle Pou. Nosotros nos prometimos, además, hasta por un tema personal, de que entendemos que es bueno, hasta para nosotros mismos, tener reuniones asiduas, para comentarnos no solo lo que pasa en cada uno de los poderes y estar al día, sino también para hablar cómo percibimos cómo va caminando las cosas. Eso nos hace bien a los dos, vuelvo a decir, profesional y personalmente. En el caso del Parlamento, yo vuelvo a decir, no está cerrado, nunca lo estuvo. El Parlamento lo que hizo fue trabajar en una expresión un poco más chica, dejando de lado las comisiones que son asiduas porque tenían, como era el inicio de la legislatura, poca producción todavía, y sí acompañar con cuerpos normativos que eran necesarios para respaldar las medidas de contención. Les doy un ejemplo, por ejemplo, la creación del fondo del COVID-19. Eso precisaba, por supuesto, una aceptación legislativa y el Parlamento tuvo esa norma en tiempo y forma, en tiempo récord. ¿Por qué? Porque acompañaba esa necesidad por la situación que estamos viviendo, una ley que votamos todos los partidos políticos. Nos dimos también la ley para postergar, como ustedes saben, las elecciones municipales, departamentales, que eran ahora en mayo. Y obviamente no se podían hacer por lo que implica la organización electoral. Claro. Entonces, el rol del Parlamento fue precisamente el funcionar dando como prioridad aquello que tenía que ver con la situación que el país está viviendo. Y de esa manera creo que se ha estado a la altura de las circunstancias. Ahora, de a poco también empieza a haber producción legislativa propia, porque, bueno, hay legisladores que tienen sus proyectos de ley, que empiezan a remitir a las respectivas comisiones, y de a poco, con las garantías del caso, el Poder Legislativo va a ir retomando lo que es su tarea habitual. Obviamente que son en esencia diferentes. En un ejecutivo que ha tenido que enfrentar un momento muy difícil desde el arranque mismo de una gestión y que tiene precisamente el cometido de ejecutar políticas públicas, ha tenido un poder legislativo que en sus dos cámaras acompañó las necesidades de lo que la sociedad precisa. Eso me parece que habla bien del sistema político que entendió el momento. Entonces, eso es lo que yo sentí que el Parlamento estaba haciendo y en esa medida no dudo sin lugar a dudas, el haber acompañado en la necesidad de la sociedad, porque esto va más allá de qué gobierno somos. Esto tiene que ver con el momento que como país estamos viviendo. Bueno. Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, muchísimas gracias por este ratito en Vespertinas. No, yo, si me permiten, quiero terminar contándoles que los coordinadores de bancada del Senado, de todos los partidos políticos, decidimos. Bueno, en primer lugar también el Senado derogó lo que tradicionalmente se denominaba o se conocía como partida de prensa. Igual que lo hizo Diputados. Y esos fondos van, al igual que lo hizo Diputados, para el fondo COVID-19. Pero ustedes saben que también el Senado viene haciendo una política sostenida de ahorros, especialmente en el gasto, y todos los partidos políticos decidimos en el día de mañana pasar a votar una moción donde vamos a trasladar $1 millón al fondo COVID-19, de lo que entendemos también debe ser nuestro aporte desde el Parlamento. Es una partida que desde el presupuesto, digamos, de funcionamiento del Senado. Que fueron ahorros. Hay una política sostenida en el Senado que se viene practicando de ahorros, y entre todos los partidos decidimos que ese monto sea precisamente destinado al COVID-19, a ese fondo que precisamente no hace más que acompañar la situación social que estamos viviendo.
Ahora sí, entonces muchísimas gracias Beatriz Argimón. Seguramente vamos a estar conversando nuevamente en el próximo tiempo. Muchas gracias. Un abrazo grande a ustedes y bueno, la verdad hacía tiempo que no estaba en contacto con ustedes. Es Nos vemos verdad. pronto. Es verdad. Bueno, mucho Chao. trabajo. Mucho Gracias. trabajo, mucho Sí, trabajo. sí.